Está hoy con nosotros Felipe González, muy buenos días. Hola, buenos Presidente, días. bienvenido como siempre a los desayunos. Una de las veces estaba recordando que se sentó aquí, de las primeras en esta parte de los desayunos. Veníamos de una cumbre europea de esas históricas, es decir, de las que no se había decidido nada, pero venimos de una cumbre ahora hace apenas 4 días en las que sí ha habido decisiones. ¿Es una buena noticia, según Felipe González, lo que ha ocurrido en esos 2 días? Sí, es razonablemente buena. Sobre todo suena bien la música. Yo acabo de explicar en un pequeño artículo que hay que prestar atención a la letra. La música sonaba bien. Es decir, separar la financiación o la recapitalización de los bancos de la deuda soberana, que ha sido, digamos, un bucle que nos ha perjudicado muchísimo, eso en principio es bueno. Y lo mismo que es bueno que se decida buscar un mecanismo para combatir la especulación sobre la deuda soberana. No tiene ninguna justificación, he oído a Cameron, ninguna justificación de que España esté pagando el tipo de interés que paga por sus bonos a 10 años, teniendo fundamentales de su economía menos malos que los de Gran Bretaña. Gran Bretaña está pagando un 1 y pico por ciento, nosotros hasta el 7% del bono a 10 años. Solo tiene una justificación, que el Banco de Inglaterra, como la Reserva Federal de Estados Unidos, defiende a la deuda soberana de los países contra la especulación, y el Banco Central Europeo no tiene esa función ni quiere saber nada. Pues bien, también se ha creado o se ha tomado una decisión política de que uno de los mecanismos de estabilidad de los fondos europeos puedan comprar deuda. Son dos buenas noticias. Eso es la música, pero la letra. Ayer ya vimos que salían Finlandia y Holanda diciendo que a ellos no les gusta, aunque el gobierno dice que no podrán bloquearlo. Me refiero a comprar con los fondos de rescate deuda para echar una mano a España e Italia. Sí, el gobierno sería bueno que informara un poco más, ¿no?, a los ciudadanos españoles de qué quiere hacer, de por dónde va, que funcionara un poco más el Parlamento. Porque alguna envidia siente uno si en el Parlamento británico ya está el consejero del delegado de Berkeley hoy dando cuenta, bueno, con las cosas que han pasado aquí, la negativa a que vayan al Parlamento a explicar cosas, parece absurda. Absurda porque perjudica al propio gobierno, pero el propio presidente del gobierno tiene que explicar lo que quiere hacer. O sea, vivimos en una especie de amenaza difusa de qué es lo que se va a hacer. De vez en cuando el ministro de Economía, como de Guindos, dice... bueno, a partir del martes que se reúne los responsables de la zona euro, se decidirá lo que se va a hacer. Se está diciendo lo que nos digan en el ECOFIN es lo que se va a hacer aquí. Y bueno, no es posible. Eso, ¿no? Presidente, en cuanto a la comunicación, veo que es usted muy crítico, la comunicación, o la explicación, o dar la cara, pero déjeme que le pregunte. Siempre los gobiernos dicen que hay fallo de comunicación, hay fallo de funcionamiento de la democracia representativa. El Parlamento está para pedir explicaciones a cualquier responsable. Entonces, ¿por qué no han pasado los responsables de la crisis financiera por el Parlamento? Antes de pedir comisiones de investigación y tal, que se derivarán de las explicaciones que den, tienen que ir, tienen la obligación que ir, y el gobierno la obligación de explicar. Yo no sé lo que va a hacer el gobierno. Bueno, ahora... Oigo decir, especular sobre lo que va a hacer, pero Europa entera, se lo aseguro, y me he pasado recientemente un par de años en el corazón de Europa, tiene la misma sensación que yo, es que no se sabe por dónde va a ir la cosa. Yo le decía, con la comisión de investigación al PSOE le costó pedirla también, si hablamos de los bancos, pero ha empezado Hizo diciendo bien, además, que le costara pedirlo. Sí. ¿Qué explicación tiene si están diciendo hay que dar explicaciones y no pedirlo? No, ustedes creen que hay que poner, muchas veces, exigir que los carros estén por delante de los bueyes. Es al revés. Desde el primer minuto pidieron que los responsables, tanto los responsables de Bankia como los responsables del Banco de España, fueran a dar explicaciones al Parlamento. Y se dijo que no. Y cuando dijeron que no, pidieron una comisión de investigación. Pero el relato lógico es: primero explique usted, y de su explicación, satisfactoria o no, deduciremos si tiene que haber una investigación complementaria. Bueno, pero con los datos, presidente, que había, digo, al menos en paralelo con los datos que ya había, no es nuevo tampoco, ni siquiera lo de Bankia, ¿no? No es nuevo. Quiero decir, ¿cuál tiene que ser el comportamiento lógico? ¿Qué es lo que está pasando en Gran Bretaña hoy? Les aseguro que no es Barclays, va a ser Barclays y un pocotón más, porque aquí empezó la crisis como empezó, por una implosión del sistema financiero global, vale decir, del sistema financiero que pasa por la City y que pasa por Wall Street, que afecta al 80% de los movimientos de capital del mundo. Eso implosiona porque estaban haciendo barbaridades, autorregulándose y tal.
Como eso no se ha atacado, ni desde el G20, ni desde la Unión Europea de acuerdo con Estados Unidos, de nuevo seguimos viendo la manipulación vergonzante, incluso de los tipos de interés relacionados con el LIBOR. Veremos a ver qué pasa con el Euribor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no sabemos por qué pagamos lo que pagamos de hipotecas, que no sabemos cualquier producto financiero qué tipo de interés tiene, que no sea el que le convenga a los manipuladores que se autorregulan. Ese es un coste vergonzoso para la economía real y para los ahorradores, para los ciudadanos. Decíamos al principio de la entrevista, yo le preguntaba si le parecía una buena noticia, con sus matices nos decía que sí, así que supongo que felicita al Gobierno por la gestión de cómo ha llevado este tema. Por fin no era un consejo histórico. Verá, quiero que me diga qué le parece cómo lo ha hecho el Gobierno español en este caso. Regular, Monti divinamente. Como lo llaman tecnócrata, yo a Monti lo conozco hace 25 años, o 30, y nunca ha sido un tecnócrata. Aquí confunden tecnócrata a la gente que sabe sumar 2 más 2. Ese no es un tecnócrata, es una persona razonable. Este sabe sumar. Pero a lo que más se parece es a un cardenal florentino, poco tecnócrata. Es un político habilísimo, que conoce lo que le falta al equipo de gobierno español, el corazón de Europa, el funcionamiento de Europa. Hoy anda por allí Merkel, porque no se va a pelear con Merkel, no. Sí, pero hay una diferencia, presidente, fundamental. A Monti no lo han elegido y a Mariano Rajoy sí. Más allá de cómo luego cada uno gestionen esto, lo digo por lo de la crítica, lo de tecnócrata, que quizás es lo que los diferencia, ¿no? Pero no es un no se equivoquen, no es un tecnócrata, No es un tecnócrata. Sí, pero no le han elegido los ciudadanos italianos. No, desgraciadamente, además, la crisis de gobernanza de la democracia representativa es uno de los problemas más graves que tenemos en Europa y en el mundo. Desgraciadamente, es un tema que estamos estudiando seriamente, analizando en grupo. Los gobiernos que han caído en esta crisis han caído desde mayorías absolutas hasta gobiernos tecnocráticos. Es verdad que no han sido elegidos por las botas, han sido elegidos indirectamente, pero tampoco por los votos. Esa es una crisis muy seria. Pero dicho eso, al margen de eso, el perfil que se hace de Monti, yo creo que ha estado, hay un relato bueno, además ahora en la prensa alemana, ha estado de verdad en la sala de máquinas del Consejo, no el día del Consejo, previamente, en el G20, en todos los pasos intermedios, porque conoce bien el funcionamiento de la Unión. Y hasta ahora no he oído decir a Monti ni una sola vez, siendo presidente del gobierno italiano, que va a hacer tal cosa porque se lo exige Bruselas o el Eurogrupo. Atención, y no tiene la legitimidad del gobierno de Rajoy. Bueno, abiertamente el gobierno tampoco dice eso, dice que están tomando medidas para reducir el déficit que le dejó un gobierno socialista. No dicen que estén cumpliendo órdenes. Sí, bueno, eso sabe que lo de la herencia recibida es un proceso que históricamente se repite siempre, pero que en momentos de crisis dura muy poco. Es decir, en el otoño serán herederos de sí mismos. Por tanto, me da igual, porque yo la verdad es que quiero que este gobierno acierte y salga adelante por encima de cualquier tipo de diferencia, pero es obvio que tiene poca relevancia en Europa, muy poca. E incluso la estructura del gobierno no ha sido acertada para el papel que tenemos que hacer en Europa, porque cuando va el ministro de Economía a ver a los ministros de Economía de la zona euro y lo miran diciendo, ¿y usted qué peso tiene sobre la caja? ¿Quién se sienta en la caja? Ah, no, se sienta otro señor que se llama Montoro. Dice, bueno, entonces, ¿cómo le doy crédito a usted sobre qué es lo que tiene que hacer desde el punto de vista presupuestario? ¿Pero eso lo intuye o lo sabe, presidente? Digamos que lo sé. Es importante la diferencia. Si lo sé. Se lo han dicho. Vamos a ver, no es de hoy, venimos perdiendo peso relativo en Europa y la prueba es que estamos saliendo de nuestra presencia en instituciones clave, incluido el Banco Central Europeo. Viene de muy atrás, pero estamos perdiendo peso relativo y no estamos manejando bien, como España, el tema europeo. Merkel, bueno, se ha convertido en el diablo de todas las cosas. Yo creo que ha cometido muchos errores, pero ha dicho verdades impresionantes, que aquí pasamos, ya que hablamos de herencia recibida y de estas cosas. Cuando Merkel dice, España está pagando 10 años de política, de pura burbuja inmobiliaria, de consumo, de pérdida de productividad, 10 años. Usted sabe cuándo empezó la crisis, en 2008, ¿verdad? Como punto de referencia, empieza en 2007 con las hipotecas basura. Cuente 10 años. Y tiene toda la razón.
España se dispara en una política de consumo interno brutal, fundamentalmente ligada al ladrillo y al cemento, a partir de una ley, comillas, de liberalización del suelo que lo iba a hacer mucho más barato. Y no solo no lo hizo mucho más barato, sino que la repercusión era cada vez mayor. Había un error en nuestra política económica, a pesar de que como parte del euro, el pacto de estabilidad lo cumplía España mejor que Alemania, mejor que Francia, mejor que ningún miembro del Eurogrupo, a la par que Irlanda, que también le fue mal. O sea, que nosotros éramos... Son 10 años de responsabilidad compartida, presidente. Es verdad que Merkel marcaba esas cifras pero de burbuja inmobiliaria, pero ha habido 2 gobiernos diferentes. Claro, por eso digo, si da igual. La culpa es de todos. Usted decía nuestro. La culpa es de todos. Evidente. Me refiero a los políticos, claro, Evidente. a quienes han gestionado todo esto. Bueno, sí, ha habido una responsabilidad política en la parte de la política económica, en la parte de la política fiscal y presupuestaria. Digamos, Solbes llega a la crisis con 2,3% de superávit en el presupuestario, frente a 3,7% de déficit de Alemania. Mire la cifra, no me estoy comparando con un país desordenado, sino con un país ordenadito, y con una deuda pública del 37% del Producto Bruto, frente al 87% de Alemania. Así es como llegamos al momento de la crisis. O sea, vamos a ver, este país tiene cuentas públicas muy buenas en el momento del estallido de la crisis, y cuentas de país, cuentas privadas, muy malas, con un 10% de déficit de la balanza de pagos y de la balanza comercial, que estaban cantando, gritando: estamos perdiendo competitividad, estamos consumiendo más de lo que producimos y con ahorro externo estamos disparatándonos desde el punto de vista de la economía del país. ¿Qué es lo que ha hecho la crisis? Para que todo el mundo lo entienda. Lo que ha sido un enorme exceso en el sector privado, que viene de una responsabilidad, ni siquiera de España, del sistema financiero global, que estaba vendiendo humo, pero lo que ha sido una acumulación enorme de deuda privada, de familias, de empresas, de dependencia de los bancos, del ahorro externo, etcétera, se ha trasladado al Estado. El Estado se ha ido haciendo cargo directa e indirectamente de esa enorme acumulación de deuda privada. Y nuestra deuda pasa del 37%, pero en 18 meses. Pero, presidente, además se nos dijo en el tema de las entidades financieras, el anterior presidente, Zapatero, dijo que estábamos muy bien respecto a otros países, y a la vista está de lo que ha ocurrido, que se equivocó. No, vamos a ver, estábamos mejor regulados. No se equivocó Zapatero, se equivocó el mundo entonces. ¿Y Zapatero? Digo, y todo el mundo, porque todo el mundo decía que el sistema de control que existía en España sobre el funcionamiento del sistema financiero, es decir, el papel del Banco de España, pero que fíjese también lo que se lo han llevado por delante. Fíjese lo que se dice ahora. Sí, también se lo han llevado por delante. Si también ha funcionado, ¿qué ha pasado con Bankia y con otros? Es un ejercicio de irresponsabilidad. No, vamos a ver, España estaba menos contaminada en el sistema financiero respecto de la inmensa cantidad de productos, de derivados, de estructurados, digamos, de basura financiera, de gente que te vende humo y que arruina la economía real. De eso estaba menos contaminado. Pero de compromiso con el ladrillo y el cemento hasta límites increíbles. Mire, en España... Eso se sabía, presidente, eso se sabía. Se sabía que el ladrillo había entrado de una manera brutal. Yo empecé a decirlo en el 2003 con preocupación. Y digo, bueno, es una pena eso de no se debe citar a sí mismo. Pero bueno, lo dije en el 2003 y en el 2006 a Pedro Solbes. No es posible que este modelo aguante. No es posible. Pero me decía, sí, tiene razón, va a tardar más de lo que dice. No digo que yo previera la crisis financiera. Pero ten en cuenta que estamos creciendo al 3,7%, que el empleo crece al 5%, que todo el mundo se siente feliz y rico. ¿Cómo se pide una reforma estructural de la economía en un momento en el que todo el mundo se siente feliz, aunque la felicidad se basara en pilares de barro o de arena, que se podían hundir y que de hecho se hundieron? Pero en fin, eso es el pasado acumulado. Vamos efectivamente al futuro. Esto es el análisis, podemos decir. Sí, de vamos lo que nos a la pasa realidad. A nosotros, sí, de lo pero que pasa en Europa. ¿Y es ahora distinto. qué hacemos con este lío? Porque desde el Partido Socialista se critica al gobierno, pero está metido en un caos
heredado en parte, aunque el PSOE diga que no, por las cuentas que ha recibido, con la presión que recibe de Bruselas como el anterior gobierno sin poder tomar decisiones prácticamente... No querría discutir mucho eso. La desviación del déficit del gobierno central respecto de las previsiones, hablo de 2011, era una desviación de 0,3 o algo así. La desviación gorda respecto de la previsión de déficit se produce por el déficit de las comunidades autónomas 2011. Esa es la desviación sobre la previsión. El gobierno dice que no conocía los datos de lo que iban, las cuentas que iban a presentar las comunidades autónomas. Sí, pero es sorprendente que Salgado no le preguntara a las comunidades autónomas. Al menos es sorprendente que no supiera los datos. Claro que lo preguntaba, si no sabíamos ni siquiera qué déficit tenía la Comunidad de Madrid, aunque Beteta fuera el responsable presupuestario de la Comunidad de Madrid, y ahora el secretario de Estado de Hacienda. Sí, pero en algunas, gobernaba el PSOE, algunas de las que tienen más disparado el déficit, y estoy pensando en Castilla-La Mancha. Todavía quedaban algunas que gobernaba el PSOE. Todavía quedaban. Bueno, dígame, a partir de ahora que el gobierno se encuentra con gastos, ingresos... Ana, verá usted. No estoy haciendo de verdad un análisis comparativo, PSOE, gobierno, etcétera. No, entonces equivocaremos el análisis. El gobierno ha llegado a la presidencia del gobierno con mayoría absoluta, etcétera, y ha retrasado arbitrariamente la presentación del presupuesto. Y le aseguro que, por hablar del centro, que en Bruselas nadie lo entendió. Y cuando entendieron por qué era, perdimos el 50% de la confianza. Esto debo decirlo con toda claridad. Pero es que hasta ahora los líderes europeos no saben, como los españoles, por cierto, qué es lo que el gobierno quiere hacer. Independientemente de lo que se especule, Se especula que el IVA, se especula que el sueldo de los funcionarios. Dicho sea de paso, es muy doloroso lo que voy a decir, si el gobierno decide, impone una reducción de los salarios de los funcionarios o de la retribución bruta de los funcionarios, y hay un gobierno autónomo, el que sea, de derecha, de izquierda o medio pensionista, que prefiere reducir un 20% el sueldo de funcionarios que despedir un 20% de funcionarios en época de crisis, creo que ese gesto es mucho más difícil políticamente, pero más solidario. Estoy hablando en cifra absoluta. En cualquier caso, hablamos siempre del sector público como la gran reforma que tiene que venir, más allá del IVA o de muchas otras. Usted fue de los primeros que dijo, no hemos hablado de lo que tendría que hacer Europa. Cerremos diputaciones. Lo dije hace 3 años. Pero ¿y eso qué solucionaría? Lo digo en el caso concreto de las diputaciones. Bueno, las diputaciones solo pesan unos 6.000 millones de euros de presupuesto, de los cuales el 80% van a capítulo 1. Y el 20% de los 6.000 millones llega a los ciudadanos. Bueno, usted me dirá, el problema no es lo que se reforma ahora solo para ahorrar. Por eso hay que negociar cómo va reduciéndose el déficit de manera creíble y seria. Frente a Europa, es una negociación que tiene que ser seria. En Europa todo el mundo sabe que no vamos a cumplir el objetivo de déficit. Y todo el mundo dice que vamos a cumplir o que tenemos que cumplir el objetivo de déficit. Y eso no es lo peor. Lo peor es que si la condicionalidad que funciona es esa, dicen, no, la financiación de la banca está fuera de esa condicionalidad. Sí, pero no. Cuando llegue la hora de que no se cumplan los objetivos que no se pueden cumplir, porque es equivocada la política europea y las exigencias son inasumibles, lo veremos. Ahora, ¿que hay que seguir haciendo reformas estructurales? Sí. Mire, la Administración española tiene 4 escalones de decisión. El municipal, intocable pero reducible, no es soportable que haya 8.200 municipios para 46 millones de habitantes, esto no es verdad. Por tanto, hay que agrupar, sí o sí. Pero eso supone también despidos, lo estábamos comentando. En esos 4 niveles los llevamos por delante. Perdone. El que está en la Constitución, que son las diputaciones, gran argumento. No fue un problema constitucional que las uniprovinciales eliminaran las diputaciones sin cambiar la Constitución. Claro que está en la Constitución, porque la Constitución no preveía, era imposible, en la hipótesis de que todo el territorio y a la vez se transformara en una estructura autonómica, regional autonómica. Por tanto, preservaba una administración, como es natural, porque no se preveía cómo iba a serla. Pues tenemos 4 escalones. Local, diputaciones. Atención, las diputaciones están todas duplicadas por las delegaciones de los gobiernos de las comunidades autónomas en las capitales. Por tanto, es bien fácil pensar que una de las 4 administraciones se puede suprimir y agrupar los municipios.
Pero esta reforma estructural no es decir, y todo el mundo a la calle. No, hay que ir reubicando, por eso digo que hace falta tiempo. Hay que ir reubicando a la gente. Hombre, oferta de empleo público para renovar las diputaciones, si se decide suprimirla, me parece ridículo. ¿Usted sabe lo que significaría congelar parcialmente ofertas de empleo público en estos segmentos que le digo? Supondría que en 4 años, como se renueva un 10%, cada año había un 40% menos de personal. Es así de difícil de hacer, no, se lo pero es fácil de comprender. Yo cuando lo dije, recuerdo que todavía en la oposición, Rajoy contó que él había sido presidente de la Diputación de Ourense o de Pontevedra. De Pontevedra. Y contó un caso que a mí me hizo mucha gracia, pero eso de ser viejo tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Pero fue muy útil, porque llevamos la telefonía a todas las zonas rurales de Pontevedra. Sí, era el plan de comunicación que hizo mi gobierno para que nadie quedara incomunicado en el territorio. Ese era el plan que se aplicó. Esa era la gran obra de las diputaciones, no, era una decisión del gobierno. Otra cosa es que se articulara o no a través de las diputaciones. Pero no quiero ofender a nadie. No tenemos una administración muy pesada. Depende de con quién la comparemos. Podemos reducir, de una vez no, pero estructuralmente podemos reducir un 20% el peso de la administración en términos de población activa. Sin que afecte, le insisto, al paro. El dato que conocíamos ayer, casi siempre junio es un buen mes. Es que hay que graduarlo, igual que hay que graduar la evolución, la reducción del déficit. Vamos a ver, hay un compromiso que es un compromiso para todos los que han firmado, que es que en el año 2020 el déficit estructural de la zona euro, ahora de los 26, de PO1, 25, debe ser el 0,4%. Ese es la gran reforma del tratado con el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. 0,4% déficit estructural 2020. Ahora estamos discutiendo a ver si ganamos un año más para llegar al 3%. Digo, mire, el problema es que con un año más nos va a costar mucho trabajo llegar al 3% por una razón elemental, porque este año va a caer la economía un 2%, el año que viene previsiblemente va a caer otro 2%, anunciaremos cuando sea, porque la política de austeridad hasta la muerte, de recorte hasta la muerte, no permite, he oído antes que decíais que los mercados están atentos a la reducción del déficit. La parte más seria de los mercados no invierte porque no cree que haya perspectivas de crecimiento en España ni en la zona euro. Dice, ¿por qué voy a poner mi dinero en una economía que no tiene perspectivas de crecer? Por tanto, hay que ajustar, que nadie se equivoque, hay que ajustar, gradualizando el ajuste, gradualizándolo y haciéndolo selectivo. Por ejemplo, el ajuste en sanidad es un disparate. Hay que ser muy cuidadosos, nos podemos cargar no solo un fantástico elemento anticíclico de nuestra economía, un maravilloso servicio sanitario comparable al mejor del mundo y el más barato, y además uno de las pocas bases que tenemos de I+D+I, de innovación, de desarrollo tecnológico en la economía española. ¿Pero de dónde habría recortado? Porque es uno de los grandes gastos en este país, educación y sanidad. Sí, claro. ¿De dónde habría recortado si hay que hacerlo? Son grandes gastos. Ya les digo que incluso cuando plantean reducción de retribuciones o despidos, mejor reducir retribuciones que despedir. Las dos cosas son muy dolorosas, pero atención, que hay que gradualizar el ajuste del déficit, que hay que gradualizarlo, que si lo hacemos a matacaballo, la economía va a decrecer de tal manera que no va a permitir que ingresemos lo suficiente para compensar, que ingresemos quiero decir, que los ingresos compensen los recortes de gasto. Sí. Es decir, los recortes de gasto van a ir siempre por detrás de la caída de ingresos y nunca van a ser suficientes. Y el discurso que oímos, que nunca se sabe a quién le van a dar en la cabeza, vamos a tomar más medidas. Díganme de una vez qué medidas quieren tomar, para qué, por qué y con qué objetivo. Ahora sí, vamos a abrir también a la mesa al resto de periodistas, pero déjeme que le pregunte por el Partido Socialista, además de la crítica al Gobierno y a lo que estábamos hablando ahora, ¿qué piensa de la posición que está haciendo el Partido Socialista, que no solo no remonta, sino que pierde y no gana lo que pierde el Gobierno en estas últimas encuestas? Ese no es el problema. En un año a lo mejor gana todo lo que no ha ganado ahora, a lo mejor o a lo mejor no.
Pero yo no estoy preocupado por eso ahora mismo. Yo comprendo que le resulte extraño. Eso Hombre, no es lo que me preocupa. Supongo que no es su prioridad más allá del país, pero lo que le digo es, algo le preocupará cómo está el Partido Socialista. Mire, Nada. Yo he constatado, sí me preocupa, pero no es un tema, no es la prioridad es de lo que estoy hablando. Pero le aseguro que no hay más que mirar para atrás. En España y en cualquier otro país, el gobierno o la mayoría del PP no es una mayoría porque aumente mucho su electorado, sino porque se hunde estrepitosamente el Partido Socialista. Sí, pero esta vez ocurre algo diferente. Ha caído 6 puntos el gobierno. Sí, bueno, claro, hablamos de hoy, no tengo visión de futuro suficiente. Sí, ha caído 6 puntos y no solo el PSOE no capta ninguno, sino que se lo llevan otros partidos, Izquierda Unida y UPyD. Hay algunos que dicen el PSOE va a acabar como el PASOK en Grecia. Sí, ¿Usted claro, qué piensa? Sí, es que el último resultado es el peor de nuestra historia, es un resultado superior al de los socialdemócratas alemanes, de los que nadie dice eso, y por cierto de los franceses, como partido. O sea que sí que está mal, y que hay que reaccionar y no sé cuántas cosas más, y que probablemente la rentabilidad de ofrecer apoyos al gobierno sea una rentabilidad muy reducida para el electorado que espera una reacción alternativa y dura, sea por lo que sea, incluso por esta política de recortes no explicada, siempre temida, probablemente. Pero creo que el partido tiene que ser responsable. Es decir, tiene que pactar con el gobierno. Vamos a ver, ¿qué es lo que le diría yo a Rubalcaba? Tienes que actuar como si fuera gobierno sabiendo que no lo eres. Es decir, exactamente lo contrario a como actuaba Rajoy o Montoro o los líderes del PP. Exactamente al contrario. Eso no quiere decir apoyo todo lo que haga el gobierno. No, discutamos. De hecho, yo estoy discutiendo que el ajuste fiscal de este gobierno no se va a cumplir este año, no puede cumplirse, sería un crimen de lesa ciudadanía que se le exigiera que lo cumpliera, pero no se va a cumplir el año que viene tampoco. Y no es ningún drama que los europeos comprendan que en lugar de llegar en 2014 al 3%, pudiéramos llegar en 2016, sí, pero no siempre que fuéramos drama, responsables. pero no parece que Merkel y otros líderes europeos lo tengan así en la cabeza. Por eso digo, Merkel no es tan irracional como se la presenta, aunque está cometiendo un error de bulto. Aparte de que la estructura europea no está funcionando, realmente no está funcionando. Pero está cometiendo un error que los líderes que vivieron la posguerra no hubieran cometido nunca, porque esos líderes tenían claro que no querían nunca más una Europa alemana, que lo que querían era una Alemania europea. Y ahora estamos viviendo algo que Alemania y Europa adaptarse a Alemania. Pero no quiere decir eso que hay que ir a una confrontación con Alemania. Eso me parece ridículo. Por eso le digo, tiene razón Merkel en que no hemos hecho una política razonable durante 8 años para ganar competitividad, insertarnos en la economía global, incluso para cumplir la agenda de Lisboa, que decía claramente cuáles eran las reformas que teníamos que hacer nosotros y los demás. En eso tiene razón. Tiene razón en imponer una política de austeridad olvidándose de la liquidez y del crecimiento. En absoluto tiene razón, hasta el punto de que este año va a crecer el 0,6 o el 0,7% Alemania. O sea, va a caer de los crecimientos exitosos que tenía, porque Alemania vive de vender a otros, y cuando arruine a los otros, no le va a vender ni una escoba. Presidente, siempre que le escuchamos, o siempre que le escucho, tengo la sensación de que siempre piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Siempre hace referencias a otros líderes, a otro momento. ¿Qué tiene de bueno este momento? ¿Qué tienen de bueno estos líderes? Eso lo dicen todos los viejos, ¿no? Este no le sorprende. Tiene que ver con la edad. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo me resisto a eso. Pues en su discurso lo parece. No, siempre apela a otros momentos de Europa. Usted me está preguntando por algunas cosas. Digamos que Delors era presidente de la Comisión y ejercía a tiempo completo el derecho de iniciativa, el derecho de iniciativa que plantaba sobre la mesa. Hace muchos años que la Comisión, teniendo exactamente el mismo estatuto, ha perdido ese poder de ver. Y las iniciativas las toman Mercosur o Mercosur. Me da exactamente igual. Bueno, eso hace que la estructura de funcionamiento de Europa falle. Le voy a decir por qué falla. El gobierno español, la comparación le va a servir, es el proveedor de bienes públicos para el conjunto del territorio que gobierna.
Y cada autonomía es proveedor de bienes públicos para el territorio que gobierna. Luego tiene que haber un proveedor de bienes públicos para el conjunto del territorio. Lo haga bien o lo haga mal. Simplemente es el responsable. Pues bien, en Europa las instituciones centrales, las de la Comisión, son y el Parlamento, los proveedores, o deberían serlo, de bienes públicos para los 17 del euro y los 27 de la Unión Europea. Bueno, pues esos proveedores de bienes públicos ni tienen legitimidad democrática, ni ejerce el poder que tienen, y resulta que le pedimos a Alemania que haga de proveedor de bienes públicos para el conjunto de la Unión. No. Angela Merkel provee bienes públicos para lo suyo. Y, por cierto, quiere ganar las elecciones el año que viene. Lo tiene crudo, ¿eh? Hasta ahora no ha ganado ninguna regional, pero las quiere ganar. Por tanto, primero el interés de Alemania, segundo el interés de Alemania, tercero el interés de Alemania, que diría Kissinger, y ahora hablamos del interés de los demás. No puede ser el proveedor de bienes públicos de Europa, nos estamos equivocando. Bueno, por eso pedía que los consejos no fueran más históricos. Los conté después, pero no llevaba la cuenta. Ya se lo dije a Sarkozy el año pasado. No hagan más consejos históricos, por favor. Hagan uno que resuelva 4 problemas. Porque de histórico ya estamos saturados. Bueno, parece que este no 17. Ha sido histórico y sí ha sido 17, 20... Había 17 consejos históricos. 17. Y este último no lo ha sido y ha habido decisión. Ojalá sea un paso adelante sin 2 para atrás. Atención, vamos a ver la letra pequeña. Vamos a ver si los holandeses, que siempre fueron proeuropeos, con el cambio que ha habido desde el punto de vista social, no son los más antieuropeístas y metepatas de la Unión. Vamos a escuchar, si le parece, por aquí también al resto de la mesa. Joaquín. Buenos días, señor González. En este discurso que ha hecho, le he oído mencionar 2 o 3 veces el concepto de economía real. Estamos todo el día hablando Estoy obsesionado con eso. Pues explíquemelo, es decir, porque estamos hablando todo el día del déficit, del sector financiero, es decir, ¿y qué pasa con las empresas que se mueren a decenas todos los días? Se está destruyendo el aparato productivo. Haga la cuenta, además lo sabe hacer mejor que yo. Haga la cuenta, creo que hay menos número de empresas que en el 95. No es hablar del pasado por gusto, sino porque estamos saliendo de una crisis entonces. La destrucción del tejido productivo es muy rápida. Están reaccionando algunas empresas, no para el crecimiento de la economía española, sino para la salvación de las propias empresas saliendo al exterior, a lo que dé lugar. Esto nos viene bien porque está reequilibrando la balanza comercial y en parte corrigiendo el déficit de la balanza de pago. Pero la economía española se está destruyendo. Y cuando pido desesperadamente, oiga usted, prohíban las operaciones a corto, que están destruyendo el valor en bolsa de muchas empresas españolas. Pues parece que uno tiene el capricho de pedirlo. Es que hay un montón de empresas en España cotizadas en bolsa que van bien, que tienen EBITDA positivo, que van bien y cuyo valor en bolsa se acerca al beneficio de un año. Es un disparate. Estas operaciones de los especuladores. Por eso le doy tanta importancia a lo que ha pasado con Berkeley y con otros más. A ver si descontaminamos a Europa de la contaminación que produce la City. Eso que dice Cameron de que va a cerrar la frontera, cerremos la frontera de la basura que nos viene de la City. Ya está bien, que hagan una investigación a fondo, también en Europa, porque me extraña que hayan tocado el LIBOR y no el Euribor. A ver qué pasa con la manipulación de los tipos de interés en un proceso que llaman de autorregulación. Autorregulación. Se autorregulan las entidades financieras. Ya lo vimos en el 2008 cómo se autorregulan, ayudadas por calificadoras de riesgo que le dan AAA a los que van a reventar mañana. Bueno, esto hay que corregirlo y corregirlo en serio y ocuparse de la economía real. Todavía no ha habido un solo debate en España obsesionado como estamos con la prima de la prima y de la prima, ni un solo debate de qué está pasando con las empresas reales, las que dan empleo o destruyen empleo, sobre todo las pequeñas y las medianas. Las grandes empresas del IBEX son por definición ahorradoras de empleo. Todo el empleo viene de las otras. Y para colmo, las grandes empresas del IBEX deberíamos hacer algo para que tiraran de las empresas pequeñas y medianas en nuestra economía de exportación, que no lo hacen como lo hacen las alemanas. Siemens exporta Siemens y 17.000 empresas más que van con Siemens. Aquí eso no ocurre y tenemos que conseguirlo,
porque se nos está destruyendo la economía real. Es decir, la crisis es muy dura, la gente dice, ¿vamos a salir de la crisis? Sí, vamos a salir. Y creo que cuando empecemos a rebotar, iremos más rápidos que otros. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a rebotar? Me criticaron mucho en el gobierno más próximo a mí, hace 2 años y medio o 3, cuando decían aquellas cosas de los brotes verdes, y oye, a lo mejor nos vamos arrastrando por el fango durante 10 años. Bueno, nuestra crisis, la crisis de Europa, ya tiene 4 años y pico. El horizonte de los próximos 2 años no es de crisis, es de recesión. Podemos entrar incluso en una fase depresiva. Bueno, mañana se reúne el Banco Central, tenga paciencia, el Banco Central Europeo. No, si yo tengo, pero los que vienen detrás me van a matar. A usted no, pero a mí me van a matar. Detrás. Mañana reunión importante, el Banco Central Europeo, por favor, el Banco Central Europeo mañana que ponga el tipo de interés a 0. Si no hay inflación que controlar, ojalá hubiera inflación, que significaría que habría consumo y actividad, y que dé liquidez toda la que haga falta, y que no pierda el tiempo esperando que el mecanismo de compra de deuda esté disponible dentro de no sé cuántos meses. Eduardo. Que compre deuda en el mercado secundario, que ya lo hizo en diciembre, que haga de Banco Central. En su análisis, España sería como un señor que está en un túnel, por las dos aperturas le viene un tren. Un tren es las exigencias fiscales de Europa, que hay que cumplir, porque si no, es decir, probablemente sería... Hay que negociar. Bueno, bien, pero con la capacidad que tenemos de negociar. Y por el otro extremo nos viene, bueno, pues los mercados que usted en su análisis dice que la falta de confianza viene precisamente de la incapacidad de crecer. La mayor. Bueno, la mayor. Entonces, ¿hay algún agujerito por donde el gobierno español tiene capacidad de maniobra para hacer un agujerito por donde salir de ese choque de trenes que nos amenaza? Sí, claro. De hecho, por eso he dicho que la música del último consejo suena bien, que ahora hay que ponerle letra. Si de verdad se aplica, en serio, se aplica la desvinculación de la financiación o de la recapitalización de la banca respecto de la deuda soberana, se ha dado un paso muy serio. Si se desvincula, todavía no está seguro que se vaya a desvincular y sobre todo cómo se va a desvincular. Les diré algo que por favor me tienen que perdonar. Le han ofrecido a España un crédito de 100.000 millones. Resulta que estas empresas que hemos contratado para que evalúen cuál es la necesidad de capital que tenemos, al comienzo de la contratación le hice una broma a Rubalcaba que iba a ver a Rajoy. Digo, dile al presidente Rajoy, de mi parte, que antes de que hagan el análisis, las empresas estas evaluadoras, que nunca evaluaron nada, porque le dieron los datos el Banco de España, tomaron los del Fondo Monetario, no tenían tiempo. Primero, no eran especialistas en eso. Segundo, no tenían tiempo. Yo le voy a dar el resultado ya, pero con la diferencia, ya que estamos ahorrando, de ahorrar unos cuantos millones de euros. ¿Por qué? Y se reía Rubalcaba, se ríe de estas cosas, me parece que son cosas de andaluces. Digo, muy fácil. Tienes además datos ya del Fondo Monetario y tal. Pero si tenemos 1/3 del sistema financiero damnificado y Bankia es un 12% del sistema financiero, nos cuesta 20.000 millones, 1/3 nos costará entre 60 y 70.000 millones. Es verde y con asa. No se van a pillar los dedos. Bueno, esto lo digo, ¿hay salida? Claro que hay salida. Pero digo, se acopla, Eduardo, el gobierno español se acopla, solo se acopla, perdón, el presidente, no puede. Es que se está acoplando algún dispositivo electrónico aquí en la mesa de edición, ya no se estaba escuchando bien la respuesta. Vamos así con Lucía y continuamos. Adelante. Bueno, a mí me gustaría cambiar un poco de tercio y me gustaría preguntarle por la educación, porque como yo sé que ahora usted se dedica a la reflexión y que esto lo ha hablado y también he oído al expresidente Pujol algunas veces hablar de este tema con usted en alguna mesa redonda, y usted, su gobierno, que hizo reformas muy importantes, es el autor de la reforma educativa de la LOCSE, que nos ha conducido, en mi opinión y en opinión de otras muchas personas, a un sistema educativo deteriorado de la educación pública, con un gran fracaso escolar, en el que el esfuerzo ha desaparecido, en el que la disciplina ha desaparecido. Pues me gustaría saber si usted, entre esas reflexiones que está haciendo sobre la democracia y todo lo que está pasando, también está haciendo una reflexión, y en este caso una autocrítica quizá,
sobre esa reforma que nos ha conducido a esta situación. Sí, me quiere volver al pasado. La LOCSE universalizó el derecho a la educación. Eso significa que aumentó enormemente la cantidad de gente que hizo uso de ese derecho, por tanto quedaron pocas excepciones. Era la primera vez que ocurría. Todo fenómeno de universalización, llámele masificación, produce naturalmente la necesidad de un ajuste en el que se resiente el porcentaje de fracaso escolar, por decir algo. Vamos a ver, cuando solo estudian los que tienen oportunidad por capacidad, por renta, solo, o casi solo ellos, y tienen recursos para aguantar que tengan o no éxito en sus estudios, sigan estudiando, el nivel de fracaso escolar es menor. Pero cuando estudia toda la población, sean cuales sean sus niveles de renta y sus condiciones sociales, es obvio que la adaptación o el fracaso aumenta. En una sociedad mezclada como esta, donde ya hay un impacto de hijos de inmigrantes enorme, también. Por tanto, si lo que usted me pregunta, ¿haría la misma reforma educativa del año 84? Después de todo lo que ha pasado, revolución tecnológica y de adaptación de la educación a nuevas formas, no. Ahora, no acabaría como estamos acabando con la educación pública, ni haría guetos de las escuelas públicas para privilegiar a las escuelas privadas concertadas, ni pondría a la universidad, que tiene que ser de excelencia, al borde de una situación de discriminación por niveles de renta. Yo eso no lo haría. Haría una educación adaptada a la revolución tecnológica, pero gracias a los fracasos que introdujimos, el propio Partido Popular y toda la sociedad española dice: tenemos la generación mejor formada de la historia. Otra cosa es que no tenga oportunidades de empleo. ¿Cómo se hace compatible que todo el mundo convenga en que tenemos a la juventud mejor formada de la historia con los errores educativos que produjeron un fracaso que no daría como consecuencia a esa generación? Es decir, ¿haría lo mismo que entonces? No, 25 años después o 30 años después, no. La revolución tecnológica me obligaría a hacer cosas distintas, pero por favor que no toquen la investigación, el desarrollo, la innovación. Bueno, lo han tocado ya, es lo más fácil de recortar, afecta a poca gente y tiene consecuencias muy graves. Ya lo han recortado, lo pagaremos durante años. Se nos acaba el tiempo. Por culpa de la revolución tecnológica se está acoplando algún dispositivo. Les pedimos disculpas por ese sonido que en ocasiones... No, por culpa de no usar bien la revolución tecnológica. Bueno, por tenerlo demasiado cerca, yo diría, algunos especialmente. Le agradecemos, como siempre, al presidente. Preguntan en Twitter de nuevo, como cuando vino el señor Aznar, por qué le llamo presidente, porque todos los presidentes que pasan por los desayunos y en el resto de medios mantienen ese nombre en el cargo. Le agradecemos que haya estado aquí en esta televisión pública. Gracias. Para consolar a los de Twitter, yo siempre me llamo ex presidente. Bueno, nosotros a usted y a los anteriores presidentes. Gracias. Gracias.